Estamos muy contentos de poder nuevamente compartir con ustedes. Esta página fue creada con el propósito de presentar los mensajes de parte del Señor y quisiéramos que todo lo que podamos compartir sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Es necesario que nos preparemos. Estamos llegando a un momento muy crítico. El tiempo se acorta, pero a la vez es una alegría ya que estamos casi a punto de ver a nuestro Salvador. Mientras la preparación sea de lo más delicada y tener en cuenta que todo esto se logra con una perseverancia, llegar a obtener esa perfección del carácter de Cristo no es solamente por ser bautizados o por quizás llamarnos cristianos. Basa mucho más a esto y por esa razón quisiéramos que ustedes puedan meditar en todo lo que podemos realizar y quisiera que tú, donde tú te encuentres, puedas tener en cuenta que estamos orando y también quisiéramos tu apoyo de parte de ti en oraciones para que este ministerio pueda avanzar con la gracia de Dios. Bueno, nuevamente te doy una cordial bienvenida, su amigo y hermano Eduardo. En esta mañana les va a acompañar, recordando también y haciéndoles una invitación cordial a escuchar la radio vía online titulada La Voz del Salvador. Tenemos mucho material que compartir con ustedes para que puedan prepararse y así también quizás comunicarse con nosotros. Vamos a orar donde te encuentres. Vamos a pedirle la dirección a nuestro maravilloso Dios y que Él nos ayude a comprender su palabra. Donde te encuentres, si tienes la opción de arrodillarte, te invito a arrodillarte. Si estás quizás manejando el carro y de repente estás escuchando este, este audio, este video, te pedimos a que puedas detenerte y poder orar para poder iniciar este estudio. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar y quisiéramos arrodillarnos. Padre bendito, en esta mañana, Señor, de, de vida que tú nos das, nos volvemos a presentarnos, Señor, ante ti, para poder pedirte, Señor, este gran favor de que nos ayudes a comprender tu palabra. Señor mío, no somos profesionales quizás en ninguna cosa, pero sí, Señor, cada día aprendemos de ti. Pero bendito Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender lo que estamos estudiando en esta semana. Una vez más, Señor, estamos abriendo tu palabra para poder entender lo que tú quieres decirnos y que todo lo que vayamos a presentar sea de provecho para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Oramos, bendito Señor, por cada persona que va a escuchar este mensaje y bendito Señor, oramos también para que tú toques sus corazones de las personas, para que puedan buscarte. No ser parte, Señor, quizás de este ministerio, pero sí, Señor, del gran pueblo de Dios. Vamos a levantarnos y vamos a estudiar tu palabra. Solamente tú eres nuestro Maestro. A través de tu Santo Espíritu nos enseñas y quisiéramos nosotros ser como niños para poder entender lo que es tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio. Nuestro título para esta mañana es El Pacto Eterno.
Recordando que el día de ayer estudiamos acerca de la diferencia o los dos pactos que habíamos estudiado, y en este momento vamos a estudiar el pacto eterno. ¿Cuál es ese pacto eterno? Entendamos, hermanos, que el tipo y el antitipo son muy diferentes, pero tienen una enseñanza muy grata para cada uno de nosotros. Vamos a ir a la pregunta: ¿cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado? En el capítulo de Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, versos 26, vamos a ver lo que nos dice. 36, 26, dice así: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Hermanos, el Señor dice a través del profeta Ezequiel que va a quitar el corazón de piedra y en ese lugar va a poner un corazón de carne. ¿Por qué dice esto? Porque recuerden que en el tiempo antes de que Cristo viniese, la incredulidad empezó a nacer con tanto fervor, e incluso cuando Cristo llegó, la incredulidad fue tan grande que no reconocieron quién estaba llegando a su ciudad. Y en esta etapa no nos hacemos, eh, no estamos separados a lo que en algún momento el pueblo judío hizo con el Señor. Por esa razón está diciendo el profeta Ezequiel que el Señor nos quiere dar un corazón de carne, un corazón que sea sensible a las cosas que están sucediendo y que pueda entender prácticamente el tema de la salvación. También en Romanos capítulo 5:1, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 5:1. Dice así: así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta partecita es la que podemos nosotros sacar a alumbrar más luz cuando dice que a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, muchos de nuestros hermanos, mencionando esta parte, dice que nosotros somos salvos solamente por fe. Tenemos que creer para ser salvos. Pero hay algo muy importante que debemos nosotros tomar en cuenta. Siempre he hecho este paréntesis para decirles a todos ustedes. Imagínense que nosotros vivimos en un país donde no existen las leyes, donde nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos plazca y nadie nos puede decir nada, ya que las leyes no existen. Dime si habría control en ese país. La respuesta claramente que es no, no, no lo va a haber. En este caso, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Jesucristo vino con un propósito, de salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La raza humana. ¿Por qué vino Cristo? A salvar del pecado. En el capítulo de 1 Juan 3:4 dice: porque la transgresión de la ley es pecado, ¿no? Porque el que comete pecado transgrede la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Eso quiere decir de que el hombre ha pecado porque ha transgredido la ley de Dios. Y el apóstol Pablo declara en el libro de Romanos 7:7, diciendo que la función de la ley es hacer que el ser humano se dé cuenta que está en pecado. Ahora la pregunta, hermanos: si no hay ley en nuestra vida,
¿cómo podemos creer en Jesucristo nuestro Salvador? Si Cristo vino a salvarlos a los pecadores, y el apóstol Pablo dice, del cual yo soy el primero. Interesante, ¿verdad? También el capítulo 3:31 del mismo Romanos 3:31 dice, entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, dice, confirmamos la ley. ¿Te das cuenta, mi hermano? No podemos anular la ley porque pensamos que somos salvos por fe. En este caso, si anulamos la ley, no hay salvador, no hay pecado y no hay nada. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir de que la ley sigue vigente en este tiempo. También encontramos en el capítulo 8 del mismo libro de Romanos 8, del 1 al 4, dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado. Unos podrían entender esto, la ley es pecado. Eso quiere decir, por esa razón, cuando vino Cristo, clavó en la cruz la ley y lo anuló. Pablo no está diciendo esto. Está diciendo que la ley nos hace ver nuestro pecado, hermanos. Es lo que afirma el mismo apóstol Pablo. Está diciendo que la ley su función es que el ser humano pueda ver su transgresión, lo que está haciendo. Es el espejo que nos hace ver a nosotros. Pero dice que cuando nosotros vayamos a Cristo, vamos a poder realizar lo que humanamente no hemos podido realizar. Cristo vino en carne y venció, dice, las tentaciones, cumpliendo la ley como estaba establecido. Un ser que no tenía pecado, un humano que tenía pecado y que no podía salvarse. Esa función es mediante la ley. Ahora, en el versículo 12 del mismo capítulo 8 de Romanos 12 al 14 dice, así, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu dais muerte a las obras de la carne viviréis. A todo lo que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente cuando estemos firmes en el bando de nuestro Señor Jesucristo, obteniendo el carácter del Señor, podremos nosotros decir que hemos vencido el pecado. Sin Él no podemos vencer el pecado. Y con pecado tampoco podemos estar con Cristo. Esto tumba la teoría de muchos predicadores, pastores entre comillas, diciendo que aquí en la tierra no puede haber santificación. Dice el deseado de todas las gentes, la página 374. La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantada por la gracia de Dios, cuando el que ha estado dominado por una voluntad térica y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Eso quiere decir de que cada persona que acepte que en su vida está todo mal, automáticamente dice el Señor se hace presente como el abogado y nos confirma de que nosotros hemos sido perdonados por el pecado. Interesante, ¿verdad? Entonces la pregunta dice, ¿cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado? Mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús. Entre paréntesis, mediante su carácter o mediante su justicia. ¿Verdad? Vamos a otra pregunta. ¿Por qué el pacto de Dios con Abraham es dado como una ilustración para los creyentes de todas las épocas?
Porque el pacto de Dios con Abraham es dado como una ilustración para los creyentes de todas las épocas. Génesis, el capítulo 17, 1 al 9. Génesis, capítulo 17, 17 del 1 al 9. Vamos a ver lo que dice. 17 del 1 al 9. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo: Este es mi pacto, contigo será padre de muchas naciones, y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchas naciones, te multiplicaré mucho en gran manera, y naciones y reyes saldrán de ti. Con, concertarte mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Y te daré de ti y tus descendientes después de ti, dice, a la tierra en que habitan toda la tierra de Canaán en herencia eterna, y seré Dios de ellos. Dios siguió diciendo a Abraham: Tú pues guardarás mi pacto, tú y tus descendientes después de ti por generaciones. Es el mandato que el Señor hizo al padre de la fe, Abraham, y ahora nosotros seguimos obteniendo esa promesa. Vamos a heredar o vamos a ser partícipes de la herencia que el Señor va a dar, pero si estamos en la fe mediante Abraham. Dice en Hechos 3, 25 y 26. Hechos 3, 25 y 26. Dice así. Permítame. 3, 25, 26. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, cuando dijo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La promesa que Dios había hecho a Abraham se estableció o se hizo nuevamente en el tiempo de Jesús, y también se hará en estos tiempos. Hermano mío, ¿podemos nosotros formar un pueblo diferente que no sea el pueblo de Dios? Muchos pueden decir: yo pertenezco al pueblo de Dios, soy hijo de Dios. Pero hay algo interesante. Aquí dice que la persona que aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, su oración es abominable. No es contestada y nunca será contestada a menos que haya en él un arrepentimiento que manda a Dios. En Gálatas, el capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, verso del 6 al 9. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 6 al 9. Dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que por la fe de Dios justificará a los gentiles, de antemano anunció el Evangelio. Abraham, al decir: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así son los que viven por la fe, son benditos con los creyentes de Abraham. Por fe, nosotros nos volvemos hijos de Abraham y compartimos la fe de ese Padre especial. Hermanos, esa es la parte que debemos tener en cuenta. Mira lo que dice el testimonio en la fe por la cual vivo. Abraham confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, por la sangre por la cual fue sellada, se derramó después de la sangre del primer pacto.
la sangre del Cordero y de la sangre ahora del Cordero literal, Cristo Jesús. El pacto de la gracia no es una verdad nueva, porque existió en la mente de Dios desde toda la eternidad, por eso se llama pacto eterno. Solo hay esperanza para nosotros cuando estamos bajo el pacto de Abraham, que es el pacto de la gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, a través del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que hoy se predica hoy. Interesante, ¿verdad? Por esa razón dice se llama pacto eterno, porque el Señor ha establecido salvar a todos los que creyesen y actuaran conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Eso nos hace a nosotros aptos para estar con Cristo. No solamente pensar que porque no hemos firmado un papel, hemos hecho un rito, vamos a nosotros a pensar que vamos a tener la oportunidad de salvarnos. No, mi querido hermano. Únicamente tenemos que aceptar los méritos de Cristo para poder salvarnos. Entonces dice, ¿por qué el pacto de Dios con Abraham es dado como una ilustración para los creyentes de todas las épocas? Porque es el plan de salvación, ¿verdad? Porque es el plan de salvación, el perdón de pecados. Sin eso, nosotros no podríamos salvarnos, hermanos. Desde todo tiempo, en todo momento, el Señor estableció ese pacto. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender. Vamos ahora a nosotros hablar de otra parte. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los resultados de hacer tal pacto con Dios? ¿Cuáles son los resultados? Vamos a ver cuáles son los resultados. Salmos 48. Salmos 48. Dice así la palabra de Dios. Salmos 48. Salmos 48. Dice así. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista está declarando, ¿verdad? Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Ojo a esta parte, hermanos. Eso quiere decir de que Dios nos puede hacer benditos, santos, y nosotros declarar que la ley es santa. Es lo que está diciendo David. Porque cuando nosotros llegamos a una comunión con el Señor, podemos llegar a obtener esa santidad. Juan 8:29. Permíteme. Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada. ¿Y qué es lo que le agradó al Padre? Que Cristo sea obediente y venga a salvar a la raza caída. Eso es algo increíble, un misterio para cada uno de nosotros. ¿Cómo un Dios pudo dejar su gloria y venir aquí a tratar de poder convencer a la raza caída para que tenga un arrepentimiento? Imposible, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros, hermano, ¿verdad? Dios está con nosotros. Dice Patriarcas y Profetas, página 389. La misma ley que fue grabada en la tabla de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él andó. Dice que la misma ley que fue grabada en la tabla de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón, donde la mente, hermanos. Eso quiere el Señor. Cuando nosotros tengamos la ley en nuestra mente,
sabremos que todo lo que el Señor ha enviado no se hace difícil. El yugo que Dios nos ha dado hoy se hace tan liviano y podemos nosotros agradarle. Entonces la pregunta dice, ¿cuáles son los resultados de hacer tal pacto con Dios? ¿Cuál es el resultado? De obtener, dice, de obtener la ley de Dios en nuestras mentes. De obtener la ley de Dios en nuestras mentes y ser obedientes por amor. Entonces, mis queridos hermanos, hemos hablado acerca del pacto eterno. Este pacto que nunca va a ser abolido. Este pacto que será para siempre. Que Dios pueda bendecirte y que en esta mañana Dios te acompañe en todo lo que tú hagas. Bendiciones.